שלום, אנחנו קוראים בספר זוהר לעם, כרך א', עמוד Hola, estamos 384. leyendo del Zohar para todos en el volumen 1. Estamos en la introducción del libro del Zohar. Estamos en el artículo del 14º precepto. Estamos en el artículo, perdón, 15º precepto. Estamos en el artículo 250. Y también ustedes pueden hacer sus preguntas en vivo a través del sistema Tuibatova. Sí, esta es la introducción del libro del Zohar. Y con respecto a Rabash, esto incluye todo el libro del Zohar. Y, en resumen, nosotros estamos llegando a la última parte de esta introducción, es decir, el precepto número 15. Vamos a leer y vamos a ver qué entendemos de esto. Pero a pesar de que nosotros no entendamos las lecturas, estas lecturas son totalmente beneficiosas para el alma. Por favor, adelante. Lectura. Introducción del libro al Zohar. Estamos en el 14º precepto, artículo 250. Si se hubiera anticipado al otro lado aquella noche, antes de que el lado del bien se anticipara, el mundo no hubiera podido existir delante de ellos ni por un instante. Pero el Creador anticipó el remedio al adelantar la santificación del día delante de él, y se anticipó al otro lado y el mundo existió. Y en lugar de lo que pensó el otro lado de establecerse y fortalecerse en esa noche, se construyeron cuerpos y espíritus sagrados en esa noche a partir del lado del bien. Por esta razón, el tiempo de los sabios que saben esto es de Shabbat a Shabbat. Rav. Mijael pregunta, ¿lo continuamos o leemos otra vez, Rav? El Rav dice, léelo de nuevo, 250. Si se hubiera anticipado al otro lado aquella noche, antes de que el lado del bien se anticipara, el mundo no hubiera podido existir delante de ellos ni por un instante. Pero el Creador anticipó el remedio al adelantar la santificación. Perdón, amigos. Nos pasamos al 251. Entonces, cuando el otro lado vio que el lado de la Kedushá hizo lo que él había querido hacer, se marchó y deambulaba en compañía de sus ejércitos y aspectos y observó a todos los que están desnudos manteniendo relaciones en sus lechos a la luz de la vela. Por lo tanto, todos los hijos que surgen de allí son epilépticos porque los espíritus de ese otro lado habitan en ellos. Estos son los espíritus desnudos de los malvados que son llamados los dañadores, y Lilith habita sobre ellos y los mata. 252. Cuando comienza el día y la Kedushá domina sobre el mundo, el otro lado, la Sitra Achra, se reduce a sí misma y se oculta en la noche del Shabbat, en el día del Shabbat, excepto por Asimón y toda su secta, que se aproximan a las velas en secreto para observar la revelación y las relaciones. Luego se esconden en la caverna del gran abismo. Cuando sale el sol, numerosos ejércitos y campamentos sobrevuelan y deambulan por el mundo. Es debido a esto que se escribió el Salmo, el que mora en el secreto del Altísimo, para que ellos no gobiernen a la nación santa. La sentencia fue que la Sitra Achra pudiera vestirse en los cuerpos. Si ellos hubieran podido vestirse en cuerpos, la tierra hubiera sido entregada en las manos de los malvados. Entonces los cuerpos y la progenie que vienen al mundo, todos ellos serían del mal de la Sitra Achra.
ellos no tendrían la fuerza para ser corregidos en el buen lado, es decir, en la Kedushá, por siempre. Esta es la razón por la cual te ha dicho que si el otro lado, es decir, la Sitra Achra, hubiera venido primero en la noche, antes de que viniera la Kedushá, el mundo no habría sido capaz de resistirlos ni por un instante, porque su impureza hubiera gobernado a toda la progenie en el mundo y sería imposible adherirse a la Kedushá ni siquiera por un momento. El Rab dice, quiere decir, nosotros tenemos que ver que tantas estas fuerzas, la fuerza del bien y la fuerza del mal, que tanto estas fuerzas son necesarias para que el mundo exista. Y nosotros también tenemos que avanzar hacia ese deseo de la corrección y estas fuerzas tienen que ser balanceadas con respecto a la otra. Siguiente lectura, por favor. Lectura. Pero el Creador lo evitó y se anticipó al comenzar el día antes de él, llegando antes que el otro lado, ya que la Kedushá del Sabbat precedió a la Sitra Achra y la luz de descenso y arresto apareció en los mundos cediendo y echando a la Sitra Achra y a todas las Klipot a la caverna del gran abismo. Por lo tanto, el mundo existió porque por medio de él hubo una oportunidad de procrear cuerpos y espíritus del buen lado, es decir, de Kedushá, en un Sibug, la noche del Shabbat. Y el mundo existe en la forma deseable. ומתקיים העולם באופן הנרצה. זאת אומרת, חייבים להיות כוחות הרעים וכוחות הטובים מאוזנים. Es decir, que las fuerzas del mal y las fuerzas del bien hay que estar balanceadas para que el hombre sea capaz de estar en el medio y que tenga libre albedrío, esa habilidad de poder escoger y poder entender el rol del mal, el rol del bien, puesto que el mundo no podría existir si no existieran esas fuerzas, ambas fuerzas que son opuestas. Lectura. Te ha dicho que Él se anticipó para comenzar el día antes de Él, ya que cualquier cosa que no sigue el orden del sistema de los mundos se llama anticipar. Y debido a que la Kedushá del sábado llegó solamente con el despertar desde arriba, ya que la persona no ha realizado ningún arrepentimiento y corrección para merecerlo, pero el emanador mismo trajo el remedio para la corrección del mundo primero, por lo cual se llama anticipar. Y en vez del plan de la Sitra Achra, de ser establecida en el mundo y de fortificarse, la Kedushá fue establecida y fortificada esa noche, ya que esa noche, después del daño del árbol del conocimiento, debería con justicia pertenecerle solamente a la Sitra Achra en toda su fuerza. אמנם היה להפך, כי מקומו לקחה הקדושה. Y esto es lo que la Sitra Achra pensó, pero lo opuesto ocurrió. La Kedushá tomó su lugar y cuerpos y espíritus santos del buen lado fueron construidos esa noche, ya que se hizo la preparación para que todo aquel que se una esa noche extienda cuerpos y espíritus del buen lado, donde la Sitra Achra no se aferra para nada, lo completamente opuesto al plan de la Sitra Achra. Rav. No se le escucha, Rav, disculpe. Sí. Es decir, a pesar de que todo viene del despertar de las fuerzas malas, de las fuerzas negativas, estas fuerzas vienen últimamente para que nosotros podamos revelar las fuerzas buenas de la creación, debido a que sin ellas nosotros no podríamos traer el lado de la santidad al mundo. Sigue leyendo, por favor. Por esta razón,
El tiempo de los sabios que conocen de esto es de Shabbat a Shabbat, pues entonces los cuerpos y los espíritus se construyen a partir del lado del bien, de la Kedushá, porque entonces la Sitra Achra ve que lo que había planeado hacer lo hizo primero la Kedushá. Él pensaba que se establecería y se fortificaría en la noche del Shabbat, pero al final se construyó el lado de la Kedushá. En ese momento, Sitra Achra camina y deambula a través de muchos de sus campamentos y aspectos del mal, y los ve a ellos después teniendo relaciones íntimas en sus lechos a la luz de la vela. לוקים במחלת הנפילה. והסטרא אחרא משרה על אלו הבנים רוחות רעות. Y todos los hijos que surgen de ellos sufren de epilepsia, y la Sitra Achra coloca espíritus malvados en ellos, espíritus malvados que se llaman los dañadores. Debido a ellos, Lilith habita en ellos y los mata. Pero cuando el día empieza, la Sitra Achra se reduce a sí misma y se oculta toda la noche del Shabbat y el día del Shabbat. Por consiguiente, llega el tiempo de los sabios. La excepción es el dañador que se llama Asimón y todo su campamento, quienes se aproximan en secreto con velas para el descubrimiento de las relaciones íntimas y luego esconderse en la caverna del gran abismo. A pesar de que Asimón tiene el poder de observar las relaciones íntimas a la luz de la vela en el Shabbat también, no tiene el poder de hacer daño en Shabbat, sino que muy rápidamente retorna a la caverna del gran abismo. Solamente después del Shabbat puede hacer daño. אמנם אין לו כוח להזיק בשבת, אלא מחויב תכף לחזור לנקב תהום הגדול, ורק אחר השבת הוא יכול להזיק. Kiev 1. Kiev 1. Uno, por favor. Pregunta, sí, querido Raf. Nosotros aprendemos todo en la decena y tenemos que conectar todo en la decena. Aquí estamos leyendo de todo tipo de conexión, de cercanía entre los sabios, ese acoplamiento que trae que es la fuente de las almas. ¿Cuál es la conexión de esto con la decena, Raf? Es que todo, la cualidad solo puede venir en la unidad, es decir, que tenemos que convertir el deseo de recibir en el deseo de otorgar, tenemos que estar más cerca, tenemos que unificar y volvernos esa vasija conectada para la revelación del Creador. Solo esto es nuestra meta. Así que en la medida en la que nosotros utilicemos las fuerzas del mal para poder agregarlas a las buenas fuerzas, para que las vasijas puedan crecer 613 veces más, así es como el Creador crece y se oculta a través de los seres creados. Eso es lo que necesitamos entender en este momento. Ahora, lo que tú estás diciendo, que tenemos que acercarnos a la parte, tenemos que acercar la parte femenina y la parte masculina, es decir, tenemos que lograr acercarnos los unos a los otros y sostenernos, es decir, desarrollarnos los unos a los otros hasta que la oscuridad brille como el día, como la luz. Y entonces estas serán dos grandes luces, es decir, la fuerza de la oscuridad que brilla como la luz, porque sin la oscuridad no podemos ver la luz. Pregunta. ¿Cuál es la luz y la vasija de nuestro trabajo? Raf. Luz significa la revelación del Creador. Es la unidad, es la conexión, es el amor.
es la adhesión y la oscuridad es lo opuesto. Puesto que en la medida en la que tú tengas una fuerza en contra de la otra, tú claramente puedes observar esa forma. Con respecto a esto, entonces tú puedes ver la luz y la oscuridad. La luz se vuelve muchas veces más grande de lo que tú tenías al inicio de la creación, porque la oscuridad la enfatiza. Y esto nos da la posibilidad de revelarla a todo el mundo. Y por lo tanto, así seremos, no somos capaces todavía de ver la oscuridad y la luz, sino solo vemos el contraste. Y por lo tanto, esto de la creación de la oscuridad es una creación muy importante. Y tenemos que bendecirla. ¿Está claro? Pregunta. Sí, solo quisiera refinar un poco más esto, Rav. ¿La oscuridad entonces es una necesidad para poder construir la vasija? ¿O simplemente tenemos que dirigir el deseo de la luz, la importancia de la luz? ¿O es que la luz primero se revela como oscuridad, Rav? ¿Cómo puedes hablar algo acerca de la luz si tú no conoces la oscuridad? ¿Cómo podrías? Tú dices, yo puedo ver. ¿Qué significa ver? Tú antes no podías ni ver. Tú lo que ves es algo como que lo logras ver solo cuando lo comparas con la oscuridad. Tú no puedes tener uno sin el otro. Es decir, el creador no existe en una sola cualidad. El creador tiene que estar incluido en dos cualidades que son opuestas. ¿Lo entiendes? Este es nuestro trabajo. Crear un balance entre la luz y la oscuridad. Es como en la vida corporal. Tú no puedes tener uno sin el otro, sino que todo nuestro trabajo no es porque uno se vaya a hacer más que el otro, sino que ambas fuerzas. La revelación del Creador es el resultado de ambas fuerzas. Woman Latin 20. Es la forma de incluir la luz y la oscuridad, ambas cosas juntas. Mujeres de Latin 20, por favor. Hola. Mucha alegría me da de verle, Rab. Deseo mucho que esté sano. Y la pregunta es, en realidad no es una pregunta, sino ¿a qué se refiere con esta expresión de que son epilépticos? Me suena como muy fuerte y bueno, parecería como que los toma, como que los posee. Entonces, ampliar un poco eso. Vamos a discernir esto más adelante. Esto todavía está muy lejano para nosotros. Lo más importante es que podamos ver cómo es que Él analiza la luz sobre la oscuridad y la oscuridad sobre la luz, y Él nos dirige de que debemos siempre buscar el balance entre estas dos cosas. Por lo tanto, nosotros necesitamos... Segundo, amigos. Por lo tanto, necesitamos conocer cómo utilizar la luz correctamente y la oscuridad. Y esto entonces es nuestra forma. A pesar de que el Creador es luz, Él nos dio la oscuridad para que específicamente a través de la oscuridad nosotros podamos revelar la luz. Baltia 1. Hola, Raf. Adán nació entre el balance del bien y el mal. ¿Y por qué es que las clipot, la citrajra y el mal existen entonces si no están en balance? Porque es más fácil sentir a estas cosas negativas en vez del bien. Raf, no te entendí la pregunta. Repítela, por favor.
Baltia 1 otra vez dice, ¿por qué es que es más difícil salir del mal que entrar al bien? Raf, es porque nuestra naturaleza es mala. Por eso es que es tan difícil para nosotros dejar la inclinación al mal, el mal. También es para nosotros, es común que estemos más atraídos al mal, porque nosotros para acercarnos al bien tenemos que tenemos que forzarnos, tenemos que abandonar el mal. Por tanto, nuestro trabajo siempre es doble. Es una forma primero en la que tenemos que efectuar la restricción, la pantalla, la luz reflejada, todo tipo de acciones para poder elevarnos sobre el mal, y solo después de esto nosotros nos podemos acercar al bien. ¿Está claro? Bien. Vamos con Baltia 4, por favor. Спасибо, Раф. Я хотел спросить только вот, почему показывает, как Muchas gracias, Raf. могла опередить святость? Почему так показывает? Как бы она ¿Por могла... qué te muestra que la Sitra Achra vino antes de la Kedushá? Вот, Si nosotros decimos que esta es la primera vestimenta del cuerpo. могла опередить святость. Почему вот так показывается? Aquí habla acerca de la Sitra Achra, que es capaz de adelantarse a la santidad. ¿Por qué pareciera que es así? ¿Por qué se revela de esa forma? ¿Cómo es que a la Sitra Achra se le dio la oportunidad de adelantarse a las cosas, al orden de las cosas? Rav dice, ¿qué significa? ¿Qué quieres decir eso de que la Sitra Achra se adelantó a las cosas? El amigo pregunta. El Rav le contesta, mira, no, nosotros tenemos dos fuerzas, las fuerzas del Creador y las fuerzas del Ser Creador. El Ser Creado viene después del Creador. El Creador es el que controla todo. Él es el que es el primero y es el último. Y después de él, entonces, viene la inclinación al mal, las fuerzas del mal. Y nosotros necesitamos las fuerzas del mal para que los seres creados seamos capaces de existir. Y entonces nosotros podamos ser capaces de adquirir la inclinación al bien y estar en un estado correcto. Aparentemente, esto le permite al ser creado tener la habilidad simplemente de apartar al Creador, como que si Él fuera el primero, como el ser creado fuera el primero, como que si el Creador no hubiera existido antes, sino que solo la fuerza mala. Cuando la fuerza del mal se revela, a través de ella, el ser creado puede también establecer al Creador ante Él. Eso es lo que está pasando acá realmente. Italia 1 y Rava dice que el templo, el sabio en el templo tiene que dirigirse de Shabbat al Shabbat. ¿Cómo es posible de que los sabios vayan de Shabbat en Shabbat? ¿Cómo podemos vivir en este Shabbat permanente? El Shabbat permanente significa que la fuerza del bien y la fuerza del mal se unen, se apoyan una a la otra, hasta que todas las luces se revelan específicamente a través de la oscuridad. La oscuridad apoya a la luz y por lo tanto, es como el día, el Sabbat, del Shabbat, porque la oscuridad empieza a enfatizar la luz, a hacerla crecer más y más, a incrementarla. Y para construir tales estados, entonces, todo es relativo a los seres creados. Así que los seres creados necesitan ver todo el proceso, todo el placer, toda la grandeza que nosotros tenemos en la luz y específicamente, gracias, esto se lo agradecemos a la oscuridad. ¿Por qué el Creador creó la oscuridad? Porque sin ella
relativo a los seres creados, nosotros no podemos revelar la luz. Nosotros no solo podemos alcanzar la luz así por así, sino simplemente In questo stato la luz y la dove il buio e la luce si oscuridad. Como uniscono, el c'è la amigo pregunta, pace, c'è l'adesione totale al creatore, non c'è più la paura. È uno stato di gioia. כן. אם אנחנו מגלים כל אור, tenemos que permanecer en ese estado de felicidad. Entonces, cuando se revela la luz, Rav dice sí. אז כל הבריאה Sí, nosotros revelamos la luz y la oscuridad y ellas se deben apoyar la una a la otra. Y entonces, cuando eso pasa, toda la creación llega a la corrección. לאור לחושך ולחושך לאור. No hay preferencia entonces sobre la luz o sobre la oscuridad o de la oscuridad sobre la luz. La persona necesita dirigirse en equivalencia entre ambas cosas. Turquía 2, por favor. Sí, querido Raf, se menciona aquí que el texto está hablando acerca del Shabbat y de los días de la semana, pero nosotros reconocemos que en la oscuridad, en la espiritualidad no hay tiempo y espacio. ¿Cuál es ese concepto de hablar acerca del tiempo en estas lecturas, Raf? El Raf dice el tiempo. El tiempo significa que necesitamos encontrar esa diferencia entre la luz y la oscuridad, debido a que el tiempo no existe por sí mismo. Si no existiera la luz, no existirá tiempo. Si fuera solo oscuridad, no existirá tiempo. Cuando nosotros hacemos el cambio de la luz hacia la oscuridad, que brilla intermitentemente, es la sensación del tiempo. Se crea el tiempo a partir de este efecto. Alemania 2, por favor. Доброе утро, Раф. Доброе утро, мировое Кли. Вот этот Hola, Raf, querido Cli Mundial. Симон со своей кликой, это свойство все в знании получать выходит, потому что он постоянно пытается... Este señor Simón que está con su vela, que quiere, esta persona la que quiere recibir todo por encima, dentro de su razón, debido a que él mueve él hace acciones incorrectas con su candela. Rav dice, sí, vamos a hablar más acerca de Simón más adelante, pero para mientras, nosotros no tenemos la suficiente información para discutir quién es Simón. Unidad 4 dice, Когда сила тьма будет светить как сила света, это уже говорится о конечном исправлении, да? Когда мы превращаем зло в добро. כן. Cuando la fuerza de la oscuridad ilumina como la luz, acá estamos hablando de la corrección final. El Rab dice sí. Pregunta dice, sí, quiere decir de que entonces toda la creación tiene que estar en balance del bien y el mal, y en la corrección final la creación simplemente va a existir en esta forma de balance. Rab, sí, la oscuridad va a brillar como la luz. Nosotros no vamos a sentir ninguna diferencia entre lo que es importante de la luz o importante de la oscuridad. Вот тоже хотел спросить, почему Unidad Симон 3. приближается именно со свечой? Что значит Y свеча quería в preguntarle Симоне? por qué es que a Simón se acerca con su vela. הנר ¿Qué significa esto de tener una vela en la mano de Simón? Raf, שאנחנו la vela simboliza nuestro trabajo. לעולם שכולו אור. Necesitamos alcanzar un mundo que sea completamente lleno de luz, o que sea solo luz. Nueva York. Здравствуйте, дорогой Раф. Nueva Дай York. Бог вам здоровья. Здравствуйте, мировой Кли. Скажите, пользуясь нашей- Hola, querido Raf. Hola, Cli Mundial. если мы перед объектом, который проявляется перед нами, сначала пока Significa que nosotros которым мы вообще являемся. tenemos que estar frente a un objeto que aparece ante nosotros. Disculpen, amigos, no se le escucha bien al amigo. Просить о свете, чтобы как бы нейтрализовало. Tenemos que entender entonces que el mal se tiene que balancear y pedir eso de la luz superior para que la luz neutralice y nos permita hacer esa restricción sobre nuestro mal, y por lo tanto necesitamos el mal porque nosotros siempre empezamos por el lado del mal. Nosotros empezamos del mal y sentimos que estamos haciendo el mal, y solo después que nosotros sentimos el mal, empezamos a actuar para el bien. Rab dice sí.
pareciera que es algo así como lo que tú decías, pero vamos a calificar más esto. Mujeres de Europa dicen, Bize yapabileceklerimiz için bir öneriniz var mı? hola, las mujeres estamos conectadas acá para querer ser una sola vasija para darle fuerza a los hombres. ¿Cuál es la siguiente etapa que podamos hacer nosotras para poderle dar fuerza a los hombres? Rav dice, y nosotros estamos hablando en nuestras vidas de la vida práctica. Lo que necesitamos entonces hacer es hacer que la luz y la oscuridad sean completamente iguales. Nosotros tenemos que aceptar que necesitamos ambas cosas. Y en la medida en la que nosotros separemos la luz de la oscuridad y la oscuridad de la luz, cuando nosotros juntemos la oscuridad y la luz, revelaremos más al Creador, así como está escrito. Él forma la luz y crea la oscuridad, todo llega hacia Él. Y si nosotros nos relacionamos correctamente a estos dos conceptos, nosotros formamos la corrección percepción de la realidad. Petah Tikva 30 dice, sí, gracias, yo quería preguntarle acerca del Shabbat, una pregunta general. ¿Qué es el Shabbat en las 4 fases, Rav? En las 4 fases... Disculpe, Rav, ¿le puedo hacer una pregunta? Dice Michael. ¿Qué es esto de adelantarse? Porque es aquello que no está en orden del sistema de los mundos, se le conoce como adelantarse. ¿Cómo es posible que algo no está dentro del orden de los grados? Rav, lo veremos. Para mientras, esto es solo un ejemplo para nosotros. Esto de adelantarnos de algo significa que nosotros no estamos corrigiendo el nivel, sino que nosotros solo queremos utilizarlo para alcanzar el siguiente nivel que está arriba de él. Pregunta. Disculpen amigos, vamos a continuar con la lectura. Estamos en la parte de la explicación. Rabbi Shimon percibió un asunto aquí acerca de las palabras. El tiempo de los sabios que conocen de esto es de Shabbat a Shabbat. Cada día a la medianoche, el Creador camina con los justos en el jardín del Edén y hace un sibuj para los sabios y no necesariamente en las noches de Shabbat. Para explicarlo, él habló en detalle sobre la diferencia entre el sibuj en el Shabbat y un sibuj en un día de la semana al tener las relaciones íntimas a la luz de la vela. Según el significado literal de las palabras, la diferencia es que en las noches de los días de la semana, la Sitra Achra tiene el poder de atacar a los hijos recién nacidos con epilepsia y Lilith tiene el poder de matarlos. Pero en las noches de Shabbat, a pesar de que esté el dañador Asimón y toda su secta, que tienen el poder de observarlos también el día del Shabbat, en ese momento no tienen el poder de dañarlos, sino solamente después del Shabbat. Por lo tanto, existe una gran diferencia entre un sibuj en la noche del Shabbat y un sibuj en la noche de un día de la semana a la medianoche. Está escrito, hay luces de las luces. Está escrito, hay luces de luces, Serampin, la unificación superior, y hay luces de fuego, la Nukba de Serampin, la unificación inferior. Asimismo, hay 3 etapas en su flama. Número 1, la luz blanca. Número 2, la luz azulada bajo la luz blanca. Y número 3, algo tosco, que es la grasa o el aceite o la mecha a la cual el azul se aferra.
La luz azulada es el dim, es el juicio de la flama, por consiguiente es un fuego que consume, que come y consume todo aquello que se encuentra por debajo. Consume la grasa y la mecha a la que se aferra. Asimismo, la luz blanca son los rahamim, es decir, la misericordia, en ella, porque el blanco significa rahamim, misericordia. Por esta razón, los hijos de aquel que tiene relaciones íntimas a la luz de la vela sufre de epilepsia y Lilith puede matarlos, porque la luz azulada de la vela, Midat Adim, es decir, la cualidad de juicio, se encuentra allí y la Sitra Achra tiene el poder de aferrarse al Zibuj. Esto es así porque en sus cuerpos la impureza de la serpiente que existe en los cuerpos de los ejecutantes, aparece a través de Midat Adim, es decir, la cualidad del juicio, y cada cual encuentra su propia especie y despierta. Por lo tanto, el Zibuj se permitió a la medianoche, específicamente en la oscuridad, cuando no hay luz, porque entonces se dijo de Malhut, ella se levanta cuando todavía es de noche, y los Rahamim, es decir, la misericordia aparece. Sin embargo, si hay una vela allí, provoca que la impureza aparezca en los cuerpos, y la Sitra Achra se aferra al Zibuj y observa a todos aquellos que tienen relaciones íntimas, desnudos, a la luz de la vela. A través de la luz de la vela, la Sitra Achra observa la impureza revelada en sus cuerpos y los acusa, los juzga, aferrándose a su Zibuj. Sin embargo, en la noche del Shabbat, todos los juicios salen de ella y la luz azulada se vuelve luz blanca también, con lo cual está permitido tener relaciones íntimas incluso a la luz de la vela. Además, incluso la impureza en el cuerpo del hombre desaparece con el poder de la santidad del Shabbat y ya no hay temor a exponer el cuerpo a la luz de la vela. Se dijo acerca de esto, excepto por Asimón y toda su secta, que se aproximan a la luz de las velas ocultándose para observar la revelación de las relaciones íntimas. Incluso en el Shabbat, cuando la luz azulada se vuelve blanca y no hay juicio allí en absoluto, de todas formas es necesario que la luz de la vela se aferre a algo tosco. Esto necesariamente se considera el juicio porque algo tosco es turbio y alude a los juicios. Pero en el Shabbat, la forma del juicio no es aparente en ella y es considerada como una moneda sin acuñar. Se desconoce lo que es. Por lo tanto, este dañador, implicado en esa cosa tosca a la que se aferra la vela, se llama asimón, que es una moneda sin acuñar. Y a pesar de que en Shabbat, Asimón y su secta no pueden dañar porque todavía no hay forma del mal en él, luego del Shabbat, él y su secta vuelven a adquirir su forma y salen del gran abismo hasta los lugares habitados y deambulan por medio y pueden dañar. Es debido a esto que se escribió el Salmo para los dañadores, el que mora en el secreto del Altísimo,
pues a través de este arrepentimiento y esta plegaria, aquel que mora en el secreto se salva de ellos. אל היישוב, ומשוטטים בעולם, ויכולים להזיק. ועל כן נתקן שיר של פגעים, יושב בסתר עליון, שעל ידי תשובה ותפילה זו של יושב בסתר, ניצולים מהם. זאת אומרת, ישנם התיקונים שאנחנו יכולים לקבל אותם, בתנאי שאנחנו מסתירים את Es decir, עצמנו. que hay correcciones que nosotros podemos recibir bajo la condición de que nosotros nos ocultemos a nosotros mismos de todo, de aquellos elementos que nos puedan hacer daño, y tenemos que entender las condiciones específicas para nosotros de cómo guardar esa distancia de aquellos elementos que nos hacen daño. Están hablando acerca de las condiciones del Shabbat y todas estas cosas. Pero solo después de esto, nuestras acciones verdaderamente se vuelven nuestras correcciones. Vamos con Kiev, por favor. Sí, querido Rav, ¿cuál es esta condición de que nosotros podemos protegernos de los dañadores? Rav, significa que nosotros mismos, si guardamos esas leyes que nos ayudan, esos preceptos que nos ayudan, esto nos permite también alejarnos de estos movimientos egoístas nuestros, y de esta forma entonces nos protegemos a nosotros mismos de todos los problemas. Pregunta, ¿cuáles son estas reglas que nosotros tenemos que establecer en nosotros mismos? El Rav dice que hay muchas reglas. Sin embargo, solo estamos hablando acerca de las correcciones, las anteriores hasta esta actual que estamos estudiando. Por lo tanto, es un poquito difícil escudriñar estas cosas. Porque, digamos, tú a través de durante los últimos 10 años, tú has estado trabajando fuerte para poder estar acá. Todo lo que has aprendido hasta el momento tienes que guardarlo. Si no estuvieras en el nivel de los científicos. Y este es un problema que nosotros tenemos. El amigo pregunta, sí, Rav, pero ¿sí es posible con simpleza en la decena cuando todos queremos que los amigos estén protegidos de todo tipo de daños, para que podamos ir entonces en una línea directa en el camino? ¿Qué leyes tenemos que observar para ese menester, Rav? Esto todavía no es adecuado para ti. Puede ser que exista un nivel adelante para ti de estos dañadores, ¿lo entiendes? Es decir, que no están las condiciones adecuadas para que esto se efectúe. El amigo dice, quizás cuando ya estamos en ese nivel podemos ver a los dañadores, pero yo veo a los amigos que afrontan todo tipo de dificultades. Algunos rechazan el entorno. Acá estamos hablando de esas personas que son los dañadores, entonces, Rav, no. Eso es algo más elevado, es algo más que no es tan clarificado. No es que todas estas cosas nosotros las podamos sentir el día de nosotros hoy sentimos una pizca de ellos, para que es como tener una colisión de cabeza con cabeza acerca de estos temas. Solo son chispas. Sin embargo, acá nosotros estamos hablando acerca de grandes sutilezas, muchas sutilezas que deben haber. Por ejemplo, este chup existe. Disculpe, pero se está quebrando. Sí, estamos hablando acerca de nuestra vida. Estamos hablando de nuestra química, de nuestra biología, de nuestra zoología.
Estas son cosas muy pequeñas que no se pueden comparar con la falta de conexión entre las demás partes, las partes del vegetativo, del animal o de la naturaleza. Eso está lejos para nosotros, sin embargo, nosotros gradualmente vamos a elegir, vamos a discernir estas cosas, vamos a aprenderlas para que sean más claras estas cosas, para que sean inclusive cosas normales, que ni siquiera tengamos que poner atención para poder ejecutarlas. Y específicamente de ellas, nosotros estamos construyendo a partir de esto sobre ellas un nuevo mundo. Moscú 1. Muchas gracias, Rav. Cuando nosotros estamos conectados, ¿construimos al Shabbat? El Rav dice sí. El amigo dice, ¿dónde deberíamos ocultarnos si no estamos haciendo este trabajo? El Rav dice, y este trabajo no existe entre nosotros, quiere decir que tú no lo sientes. ¿Está claro? Vamos con Latín 6, por favor. Hola, Rav. Y siempre hay dos componentes, él y su nombre. ¿Cómo podemos aplicar la idea de que la creación de los cuerpos y el despertar de los espíritus en la noche de Shabbat se encuentran en el lado del bien y no en la inclinación al mal, en nuestra vida diaria y en el trabajo con la decena? Repite tu pregunta. ¿Cómo podemos aplicar la idea de que la creación de los cuerpos y el despertar de los espíritus en la noche de Shabbat se encuentran en el lado del bien y no en la inclinación al mal, en nuestra vida diaria y en el trabajo con la decena? Solo a través de la conexión entre nosotros. La solución siempre es una. Y disculpen, pero no tengo nada que agregar acá. Después de todo deberíamos alcanzarlo a través de la conexión, es decir, que cada quien logra sentir a los demás, cada quien siente esa integración con los demás. Y nosotros entonces verdaderamente somos como un hombre con un solo corazón. Estas son todas las correcciones que tenemos que efectuar. Y en la medida en la que nosotros podamos recordar esto, nosotros vamos a alcanzar esta forma nueva y todas estas preguntas van a ser resueltas inmediatamente. Max 6, por favor. Спасибо, учитель. Что значит обнажить тело в нашей работе? Gracias, maestro. Почему это состояние как-то особенно уязвимо для сил зла? ¿Qué significa? ¿Qué significa vestir el cuerpo, Rav? Todos estos deseos sobre los cuales sentimos que nos hace falta una restricción, es decir, la pantalla y la luz reflejada, nosotros tenemos que conectarnos los unos a los otros a través de esas vestimentas. La vestimenta no es nada más que la luz reflejada. Tenemos una luz reflejada y luego otra luz reflejada. Una encaja directamente en la otra. Entonces, de esta forma, nosotros podemos ser como un hombre con un solo corazón. Pregunta. ¿Por qué es que para el acoplamiento nosotros tenemos que cubrir los cuerpos? Rav dice, ¿quién te dijo eso? El amigo dice, sí, es como yo entendí del texto. Esto lo entendí del texto, Rav. Nosotros no necesitamos quitar nuestras vestimentas durante el Sibuj, sino cuando entramos al Sibuj tenemos que entrar con todas nuestras vestimentas que tengamos.
Nuestros cuerpos deben permanecer cubiertos. Es decir, tenemos que tener la restricción, la pantalla y la luz reflejada. Metindeki ¿Eres de Turquía 1? dalgasız olması ne demek? En el 252 se está hablando acerca de una moneda que no está acuñada. La pregunta es, ¿qué significa una moneda acuñada, Raf? Cuando se dice acuñada, que no está acuñada significa asimón, está hablando de asimón. No muestra una marca. La moneda no tiene marca. Es decir, no tiene ese valor nominal. A pesar de que nosotros no tenemos con qué intercambiar el valor de esta moneda. ¿Cómo podríamos entonces en el poder de los humanos poder cambiar esta moneda? No se puede. Hebreo 10, por favor. Shalom, Rav. Hola, Raf. Está escrito acá que la luz azul se convierte en la luz blanca. ¿De qué está hablando acá, Raf? La luz azul es un color muy especial cercano al blanco. Sin embargo, vamos a hablar de esto más adelante. ¿Le puedo preguntar algo más? Claro que sí, adelante, pregunta. ¿Cuál es el rol de Lilith? ¿Qué hacemos? ¿Hay algo que podemos hacer con Lilith? Para evitar que mate a estas criaturas o no. ¿Qué es Lilith? Raf, Lilith es una clipa muy mala y oscura. Que significa, nosotros necesitamos deshacernos de esta clipa. No hay nada más que podamos agregar a este texto. Nosotros todavía tenemos que leer acerca de ella muchas veces, de Lilith, muchas veces en el Zohar. Turquía 5, por favor. Selamlar Raf. Makalede mum ışığında cinsel ilişkiden söz ediliyor. Burada ihsan eden kabın alan kap üzerindeki yargısı mı söz konusu? Esperando traducción, amigos. מדובר כאן על זיווג שנעשה מול אור הנר. האם יש פה איזשהו... Está hablando acerca de un acoplamiento que se lleva a cabo bajo la luz de la vela. ¿Hay un juicio acá entonces? ¿A qué se refiere esto? ¿Estamos hablando del deseo de recibir o el deseo de otorgar? ¿Qué es esta relación íntima bajo la luz de las velas, Raf? Es una revelación, pero esta revelación solo es suficiente con respecto a una cierta conexión. Sin embargo, la luz de la vela, solo bajo de la luz de la vela, no necesitamos entender nada más acerca de este punto. ¿Estamos? Holanda 1, por favor. Buenos días, querido Raf. Pareciera que lo que nosotros conocemos como Shabbat, nosotros nos protegemos en contra de la inclinación para ser capaz de conectarnos correctamente. Entonces, acá están hablando acerca de la conexión durante los días de la semana de forma espiritual. ¿O solo están hablando del Shabbat? Entonces, ¿qué es esta cuestión específica de esta condición especial? ¿Cuál es la diferencia de las condiciones de conectarnos de forma correcta entre, digamos, el día del Shabbat o los días de la semana, así como lo están explicando en este texto? Raf. La diferencia es muy simple. La diferencia es que sí. La diferencia es que si todas las acciones que nosotros podemos posicionar durante la semana, si nosotros las analizamos correctamente, las reunimos en el día del Shabbat,
y entendimos que estamos haciendo un gran sibuj en ese momento debido a que todas las klipot han desaparecido. En el Shabbat nosotros tenemos el ascenso de los mundos. Estamos hablando de las personas que están ya en el mundo de Abiyá. Por lo tanto, necesitamos darnos cuenta que nos estamos elevando al mundo de Atzilut y ahí entonces nosotros podemos recibir el acoplamiento bajo la luz de Atzilut. Por eso es de que el Shabbat entonces es una respuesta a todo lo que nosotros hemos acumulado, lo que hemos juntado. Y basados a esto es a lo que nosotros trabajamos durante toda la semana. La pregunta, ¿cómo es que nos protegemos durante el día del Shabbat? ¿Estamos protegidos en contra de la inclinación del mal durante el Shabbat? ¿Estamos haciendo estas correcciones correctas entonces, Raf? Mediante la iluminación de la luz en el lugar que estamos ascendiendo, esto se conoce como Shabbat. Esto no está en nuestro lugar, sino que nosotros tenemos que elevarnos a un lugar más elevado, es decir, al mundo de Atzilut, y entonces todas las klipot florecen allí. Y por esto es que nosotros corregimos nuestro deseo de recibir para que funcione otorgar, y en ese punto entonces nosotros podemos empezar las correcciones. Yo estoy explicando esto en la forma más simple que se pueda, en una forma muy primitiva. Y para mientras quiero que ustedes lo entiendan de esta forma. El Shabbat es cuando nosotros nos elevamos sobre el deseo de recibir. Y de esta forma entonces nosotros podemos sentir que la fuerza superior, la fuerza del Creador que habita en nosotros, y esto es así es como nosotros ascendemos. ¿Está claro? Italia 1. Caro Rav, il discorso, ma come può la nostra inclinazione al con respecto al discurso que llevamos a donde va, a la dirección de la lección, Raf, ¿cómo es que nosotros podemos hacer para que nuestra inclinación al mal, cómo es que la inclinación al mal nos daña durante el Shabbat si es un día de paz, es un día de completitud? Raf, sí, esto está claro. Por lo tanto, en el Shabbat, nosotros también estamos hablando, yo estoy hablando acerca del Shabbat espiritual, no del corporal. No se confundan en estas cosas, ¿estamos? En la corporalidad es algo que es completamente distinto, que solo depende de los seres humanos y lo que ellos hacen entre sí. Sin embargo, en la espiritualidad, si nosotros ya estamos en ese mundo de Atzilut, nosotros no tenemos entonces la posibilidad de no hacer nada o de pecar, sino solamente hacer las correcciones del Shabbat, de lo cual nosotros hemos estado aprendiendo. No es algo que tenga que ver con la corrección del anulamiento o de las transgresiones, de los pecados como tales. Pregunta. Sí, gracias, Raf, por la lección. ¿Le puedo preguntar acerca de la intención durante la lectura del Zohar? Raf dice, sí, por favor. Sí, Raf, le quería preguntar. Esta vez, en el mundo externo pareciera como que se está cayendo ante nuestros ojos. Si siente que el arbut entre nosotros durante la lección y también en el arbut general tiene una acción fundamental, pero durante el Zohar nosotros estamos tratando de entender el material de forma mental y yo siempre tengo que pensar constantemente en los amigos, tengo que salir de mí mismo, pero acá hay dos estados, hay esfuerzos opuestos. Si yo estoy en mi mente, yo no puedo pedir por los amigos. Si yo estoy solo por mis amigos, yo entonces no entiendo nada con mi mente.
Y luego yo tengo que preguntarme, entonces, ¿tengo que estar acá o tengo que estar allá? Eso es lo que se dice que necesitamos la fuerza de Arbuta en medio de nosotros. Rav dice, mira, tú solo tienes que estar en conexión con tus amigos, abrázate a ellos en la medida en la que puedas, a pesar de que entre ustedes sea posible que exista grandes distancias que los separan. Tienen que tratar de sentir que ustedes se abrazan los unos a otros y que son un hombre con un solo corazón. Y el Creador está entonces dentro de la conexión de ustedes. El Creador está en la conexión de ustedes. Si ustedes piensan de esta forma, ustedes están haciendo una gran corrección ante ustedes mismos y también para el mundo entero. Ustedes no tienen que estar asustados del futuro ni nada, porque deben de estar seguros que el futuro es bueno. Y todo va a ser establecido de una forma correcta. Pregunta. Nosotros quisiéramos darle nuestro apoyo al Kli Mundial. Nosotros lo sostenemos, Rav. Juntos. Rav dice, gracias. Mijael dice, sí, Rav. Estamos en el artículo 253. Vamos a empezarlo. ¿A qué sitio vuelan durante esa noche después del Shabbat? Cuando salen apresuradamente quieren dominar en el mundo a la nación santa, ellos lo ven allí de pie en el rezo y pronunciando el salmo, el que mora en el secreto del Altísimo, primero separando en la plegaria y luego separando sobre la copa. Ellos vuelan lejos de allí. Ellos caminan y deambulan y llegan al desierto. Que el misericordioso nos salve de ellos y del lado malo. Esto tiene relación solo con la salida del Shabbat y no con todas las noches de la semana, pues a la salida del Shabbat todavía hay un reshimó, es decir, una remembranza de la Kedushá del Shabbat. ¿Por qué vuelan y salen del gran abismo cuando el Shabbat sale? Cuando salen deprisa y quieren dominar al mundo sobre la nación santa, Israel, y los ven de pie orando diciendo, el que mora en el secreto del Altísimo, pronunciando primero la separación en la plegaria y luego la separación del vino. Ellos se apartan de ellos volando. Caminan y deambulan y llegan al desierto, un sitio en donde las personas no moran. De esta forma, las personas son liberadas de ellos. La Sitra Achra tiene 3 lugares. Número 1, en Shabbat, ellos están en la caverna del gran abismo y no tienen poder para dañar. Número 2, al salir del Shabbat, por medio de la plegaria y la separación, se encuentran en el desierto, un lugar en donde no hay personas. Ellos tienen el poder para dañar, pero son expulsados del lugar habitado. Y número 3, el resto de las noches están también presentes en los lugares habitados. Continúa, por favor. 254. Son 3 que traen el mal sobre sí mismos. Número 1, el que se maldice a sí mismo. Número 2, el que arroja pan o migajas mayores al tamaño de una aceituna. Y número 3, el que enciende la vela a la salida del Shabbat, antes de que Israel haya alcanzado a pronunciar la Kedushá y ustedes son santos. Con ese fuego, Él provoca que se encienda el fuego del infierno antes de que su momento llegue. Rav,
Sí, estas son cosas que necesitamos analizar, pero está claro que nosotros tenemos que tener mucha precaución, mucho cuidado, y tenemos que permanecer en el estado del Shabbat lo más que podamos. Es decir, que no hay problema con que nosotros extendamos al Shabbat más horas o más días inclusive. Yo ni siquiera estoy hablando de los días ni las horas astronómicas que nosotros utilizamos para medir el tiempo. No. Nosotros no estamos hablando de ese estado en el cual todos estamos conectados entre nosotros y al Creador, y este es el estado en el que el mundo se eleva al mundo de Atzilut. Atzilut, que viene de la palabra Lo, que significa en su lugar, en el lugar del Creador. Y si nosotros queremos ser de esta forma, nosotros no tenemos que entrar a hacer ningún daño. Por favor, el siguiente, 255. Existe un lugar en el infierno para aquellos que transgreden los Shabbats. Los que son castigados en el infierno maldicen al que enciende las velas antes de tiempo, diciéndole: he aquí que el Señor te asirá con vigor. Él te echará a rodar con ímpetu, como a una bola en el campo extenso. Existe un dañador llamado el ojo malvado, que le gusta la maldición, como está escrito, y a él le gustaba maldecir, y esto llegó hasta él y no desea bendiciones. Cuando una persona se maldice a sí mismo, le da poder a ese ojo malvado que le gusta maldecir, para dominarlo, haciéndole así daño a sí mismo. El que arroja pan o migajas mayores al tamaño de una aceituna, está escrito: no existe nada en este mundo que no tenga una raíz importante en lo alto. Con más razón se aplica al pan, del cual depende la vida del hombre. De esta manera, tiene una raíz importante en lo alto. Por lo tanto, el que menosprecia a su pan, daña la raíz de su vida en lo alto. Esto le queda claro a cualquier persona solo con una buena comida que le dé la vida. Sin embargo, algunas personas desprecian el pan y las migajas, que son solo del tamaño de una aceituna, y los arrojan porque no sacian el hambre. Pero, puesto que se debe bendecir la bendición de la comida, incluso si es del tamaño de una aceituna, esta debe ser considerada como una buena comida y no debe despreciarse. El que la desprecia se causa daño a sí mismo. והמזלזל בהם גורם רעה לעצמו. כי אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא, כתוב בתורתך, אשר לא יישא פנים ולא ייקח שוחד. Los ángeles encargados le dijeron al Creador, está escrito en tu ley que no muestra parcialidad ni acepta un soborno. Sin embargo, tú eres parcial hacia Israel, como está escrito, que el Señor te muestre su rostro. Él respondió: ¿cómo podría no mostrar mi rostro a Israel, para quienes he escrito la Torá? Cuando has comido y estás satisfecho, debes bendecir al Señor tu Dios. Y ellos son meticulosos sobre sí mismos, hasta en porciones como la aceituna y un huevo. Por consiguiente, debido a que la meticulosidad sobre el tamaño de una aceituna, considerándola una comida satisfactoria, aunque no lo sea, somos merecedores de que el Creador nos muestre su rostro, a pesar de no ser dignos. Resulta que aquellos que desprecian las migajas del tamaño de una aceituna y no las consideran como una comida satisfactoria, no son recompensados con el favor del Creador y se provocan daño a sí mismos.
וגורמים רעה לעצמם. Asimismo, מי שהדליק נר במוצאי שבת, טרם שהגיעו ישראל לסדר קדושה, Asimismo, el que enciende una vela al final del Shabbat, antes de que Israel haya alcanzado a pronunciar la Kedushá, provoca que se encienda el fuego del infierno con esa llama. Esto es así porque hasta ese momento es el Shabbat, la santidad del Shabbat lo gobierna y el fuego del infierno no lo gobierna, como en el Shabbat. Se considera que el que enciende la vela antes del rezo de la Kedushá transgrede el Shabbat, pues enciende el fuego del infierno antes de tiempo, dañándose a sí mismo. Existe un lugar especial en el infierno para castigar a aquellos que transgreden el Shabbat, ya que la profanación del Shabbat es lo peor. Los que están sentenciados en el infierno lo maldicen, por lo que han provocado que sus acciones encender el fuego del infierno antes de tiempo. Woman Turkey 1. Mujeres de Turquía 1, por favor. Şabat'ta benim bütünün hangi parçası olduğum da belirleniyor diyebilir miyiz? הרב, האם זה נכון שהמקום שלי בתוך הכלל, בתוך הכלי הכללי, ¿Es verdad que mi lugar en la vasija general se determina durante el Shabbat? ¿Durante el estado del Shabbat? Raf. Se determina estas cosas antes de que tú nacieras, inclusive desde antes del inicio de la creación. Petah Tikva 19, por favor. Buenos días, Rab, amigos. Acá dice que aquellos que botan las migajas, que son tan pequeñas como una oliva, no se satisfacen de la comida. Como que si la condición para que el Creador exista entre nosotros, ¿cuál es esa condición para que el Creador esté entre nosotros, Raf? Raf, nosotros tenemos que colectar estas migajas y queremos recibirlas como un volumen completo, como el tamaño de una oliva. Pregunta, ¿qué significa un día en la decena y una noche en la decena? Porque a veces nosotros nos sentimos terribles durante la noche y a veces no durante el día. ¿Qué significa el día y la noche? Raf, nosotros debemos juntar estos discernimientos, estas migajas, estos discernimientos los unimos para que entonces sean aparentes a algo que sea una materia concreta, como una aceituna. Por lo tanto, nosotros en tales estados podemos identificarnos a nosotros mismos, identificar al Creador y a toda la creación de una medida suficiente de corrección. En una medida suficiente de corrección, el amigo pregunta, ¿cuáles son estas migajas que tenemos que reunir? ¿Dónde están estas migajas en nuestra relación? Raf, en nuestros sistemas de relación, estas migajas son discernimientos. A partir de nuestra relación, nosotros queremos estar juntos los unos con los otros y gracias a esto lo queremos hacer en la medida de una aceituna. Pregunta, sí, Raf, pero ¿qué significa esto de reunir las migajas, recogerlas? ¿Cuál es ese comportamiento de recoger las migajas, Raf? Estas migajas se miden y quizás no seamos precisos con ellas, pero para poderlas conectarlas entre sí, en esa medida de una aceituna, eso es lo que nosotros tenemos que, ese es el trabajo que tenemos ante nosotros, en la conexión entre nosotros. Y por lo tanto, nosotros no tenemos que despreciar ni una sola migaja. ¿Lo escuchaste? El amigo dice, sí, escuché. Yo estoy ya reuniendo durante el Congreso, me sentí muy bien, a pesar de que yo no hice mucho.
yo no vi migajas, ni aceitunas, ni nada. Pero cuando yo salí del Congreso, yo me enfermé. Yo no puedo discernir cómo es posible de que cada quien se va a su casa. Algunos de ellos estaban enfermos y otros están preguntando qué es lo que pueden hacer. ¿Qué discernimiento tiene que existir aquí después del Congreso? Nosotros tenemos que cerrar quizás el centro de nuevo. ¿Qué tipo de discernimientos tengo que hacer de parte mía? ¿Qué pasa? ¿Por qué es que las personas se han enfermado después de que... ¿Por qué inclusive usted se enfermó después del Congreso? ¿Qué pasó ahí entonces? ¿Puedo contestar? Sí. Qué bien, gracias. Nosotros durante el Congreso estábamos en otorgamiento mutuo o influencia mutua uno sobre el otro. Lo que hubo. Ahora, después del Congreso, volvemos a un estado completamente diferente, que cada uno por un lado que existe por separado, por el otro tiene la capacidad de estar conectado con los demás. Y aquí está todo nuestro trabajo, el trabajo del hombre. Si yo quiero estar conectado con los demás, aunque ya no estemos en el Congreso, yo trato de hacerlo. O me conecto a ellos por medio de canales de comunicación, medios de comunicación. O no me conecto, pero pienso sobre ellos. Pero me llevo hacia la conexión en el estado actual, lo que pasa por ahora. Y así nos conectamos. Nada más. Eso nos da una gran corrección, que las mismas cosas que yo durante el Congreso estaba conectado con mis amigos de alguna manera por medio del Creador. Ahora yo hago un esfuerzo de cómo estar conectado con ellos por mis propias fuerzas. Y eso ayuda mucho a la corrección general de mi alma. Yo con eso corrijo mi alma, me revivo mi alma, le doy vida. En el Congreso usted dijo que si es posible dar regalos a los amigos. Sería bueno. ¿A qué se refiere? ¿Qué regalos puedo darles a los amigos? Rav, que tú le sonríes, que lo quieres, que estás contento de estar conectado con él. ¿Qué regalos? ¿Qué otros regalos podemos dar uno al otro? Del Congreso tengo tal vez 20 cajas de chocolates en mi oficina. ¿Y qué? ¿Esos son regalos? Yo siento los regalos que están en los corazones de los amigos. ¿Entiendes? Tzvika, entonces no hay que dar algo físico. Físico también se puede, qué sé yo, también físico se puede si quiere. De ti no recibí nada. Tzvika, ¿por qué no me pidió? Rav, yo no pedí, yo no pido ni espero. Tzvika, usted tiene razón. Sino que yo digo, sigue Rav, que ahora, después del Congreso, tengo que mostrarles a todos, a los demás, que yo me encuentro con amor y expectativa de volver a conectarme con ellos, y no tiene que ver con llegar por algún vuelo de avión a otro país y ahí conectarnos, sino que ahora sí podemos estar conectados, y entonces es mucho más útil, beneficioso para la corrección del alma de viajar en aviones de un país a otro que viajar en aviones.
Tzvika, denos un ejemplo, por ejemplo. Los amigos del grupo ruso nos dijeron, Tzvika, hagan un vídeo y manden para darnos aliento. Así nos dijeron. Y yo me pregunto, ¿ese es un regalo? ¿Qué? ¿Filmar en la decena y mandarles un saludo? ¿Eso se llama estar con ellos en conexión? De hecho, sí, que si ellos les piden y ustedes hacen lo que ellos les piden, eso se llama regalo. Tzvika, ok, entonces si entre las decenas de todo el mundo vamos a hacer eso, es como mandar Mishloach Manot, como se manda en Purim. ¿Puede ser? Puede ser. Pero depende del deseo de la persona, la voluntad. Si la persona tiene la voluntad de hacerlo, conviene. Y si no quiere, si no tiene la voluntad, le conviene aún más. Tzvika, entonces forzarlo a recibir el regalo, Rab, dar el regalo. Tzvika, gracias. Turquía 4. Salam Rav. Hola Rav. What's a candle? ¿Qué es la vela? En el texto se menciona la luz de la vela o la vela. ¿Qué es la vela? Rav, Ner, vela, es esa fuerza de otorgamiento que tenemos en el corazón, de donde podemos encender toda una fogata. What does it mean to light a candle before? Sigue la pregunta. ¿Qué quiere decir encender la vela ante la santidad? Rav, que nosotros mismos queremos despertarnos por nuestros medios para encender el fuego entre nosotros, el fuego, fuerza de conexión y amor entre nosotros, antes que eso se enciende desde lo alto. Woman Moscú. Hola, salud para todos. Pregunta, cuando regresamos después del Congreso tenemos muchas actividades, encuentros del grupo, conferencias, una conferencia en el fin de semana tenemos amigos enfermos y nosotros nos incluimos con ellos. Quiero preguntar, ¿no hay tiempo para estar enfermo o hay que darle tiempo? Rav, si no tienen fuerza ni tiempo para estar enfermos y porque tienen trabajo, no van a estar enfermos. Carmiel. Gracias, Rav. Entonces, ¿qué es transgresión de Shabbat en la espiritualidad? Rav, eso quiere decir que yo no quiero estar conectado con todos juntos con fe por encima de la razón. Eso se llama transgresión o herejía de la Shabbat. Porque Shabbat es como el fin de la corrección, que todos estamos conectados, todos incorporados, integrados, uno en el otro. ¿Está bien? Mujeres alemán, perdón. ¿No se escucha? Sí, perdón. Warum sehen wir den Kongress als gemeinsam, aber die Krankheit individuell? Will der Schöpfer uns nicht auf ein gemeinsames... Algo con las enfermedades que son individuales. ¿Por qué vemos que el Congreso como algo común y la enfermedad como algo personal, individual, que el Creador no nos quiere mostrar lo que es común entre nosotros? La carencia, se corrigió el traductor, la carencia común, Rav, otra vez. Ella pregunta por qué vemos al Congreso como algo común, conjunto, pero la enfermedad como algo individual, particular, que el Creador no nos quiere mostrar
la carencia conjunta. Rab, la enfermedad también la vemos como algo conjunto, común, porque lo recibimos uno del otro. O sea, nos contagiamos, bien a ser. Una persona que vivía en una jungla, en un bosque, no se enfermaba, sino que ahora cuando vive entre otras personas, entonces se contrae enfermedades, porque su conexión con los demás es una conexión negativa. ¿Está bien? Beersheba. Buen día, Rab, buen día de Cena Mundial. Es una clase maravillosa. Mi pregunta es, Rab, ¿qué hace que el sábado espiritual sea tan especial con eso que se anulan los dinim, juicios, el celeste se convierte en blanco y la Sitra Achra no nos afecta? ¿Por qué es tan importante no encender fuego? Rav, el Shabbat espiritual es como una especie de fin de la corrección, fin de la corrección parcial. Y así tenemos que aceptarla, recibirla y contentarnos con ella y usarla. Y nada más. ¿Puedo más, Rav? Sí. Entonces el sistema dejó de trabajar en cuanto a la Sitra Achra porque la Sitra Achra ya no funciona en Shabbat. ¿Eso también es el sistema que entra en estado de Shabbat? Rav, también el estado de Sitra Achra entra en estado de Shabbat, que ella se rinde ante la Shabbat. Piti 18. Gracias, con mucho amor. ¿Por qué los cabalistas repartieron la plegaria en 3? Gratitud, petición y rezo. Rav, eso todavía no lo aprendimos, todavía no lo leímos. Y pregunta cuando lo vamos a leer, Rahamim. Bueno, vamos a hacerlo. Haremos y escucharemos. Gracias. Woman Heb 2. Gracias, Rav. En el texto dice varias veces que hay que tener mucho cuidado de no encender el fuego antes que salió Shabbat. ¿Qué es esa advertencia? ¿De qué fuego hay que tener cuidado de no encender? Rav, hay un fuego que se enciende hacia Shabbat y se mantiene durante Shabbat y hace un fuego, y hay un fuego que está prohibido encender. Eso todavía lo vamos a aprender. Así él solo leyó, lo denominó, lo escribió y ya está. Mujeres Chile. Buenas noches, Raf. Buenas noches, amigos. En el texto, en el artículo 255, habla de cuando una persona se maldice a sí mismo. ¿A qué se refiere? En 255, él habla sobre esclarecimientos, escrutinios, y del lugar del infierno hasta el lugar de Shabbat. Entonces, ¿qué exactamente quiere escuchar la señora? La persona que se maldice a sí misma. Rav, ¿maldice? Sí, en 254 está escrito, hay 3 elementos que se hacen mal. Rav, el que se maldice a sí mismo. Ok. Entonces, ¿qué es ese hombre que se maldice a sí mismo? Rav. Bueno, podemos decir la persona que se maldice a sí misma, que no está satisfecha con sí misma, que piensa que tiene la culpa. Y lo que hizo y lo que llegó, a lo que llegó es porque se arregló esta vida
Y es también una gran transgresión, es una señal que no está pensando, que no piensa que el Creador es el dueño de casa sobre todo y que todo ocurre solamente bajo la autoridad del Creador. ¿Está bien? Bueno, amigos, vamos a seguir un poco más. ¿Dónde estamos? 256. Rab, adelante. Él no es apto, debido a que él no es apto para encender la vela cuando el Shabbat sale, antes de que Israel haya separado con la plegaria y haya separado sobre la copa. Pues hasta ese momento es aún Shabbat y la santidad de Shabbat nos domina. Y luego de la separación sobre la copa, todos esos guerreros, campamentos designados sobre los días de la semana, retoman cada uno su lugar y el trabajo al cual fueron designados, pues la prohibición se aplica principalmente solo hasta el rezo de la santidad. Sin embargo, se debe tener cuidado de no encender la vela sino hasta después de la separación, porque hasta ese momento todavía se considera como Shabbat. Pero ciertamente está permitido encender vela para la separación y es un rezo que se dice cuando está el Shabbat, creador de iluminaciones de fuego. 257. Porque cuando Shabbat hace su entrada y el día comienza, la santidad se despierta y domina al mundo. Y lo profano, opuesto a la santidad en hebreo, se aparta de su poder. Y hasta la hora que sale Shabbat, no regresan a sus lugares. E incluso cuando el Shabbat sale, no regresan a sus lugares hasta que Israel, en la tierra de Israel, dice, el que distingue lo sagrado de lo profano. Entonces la santidad se retira y los campamentos encargados de los días de semana despiertan y retoman su lugar, cada uno a su guardia que le han encargado. 258. Y con todo eso, no gobiernan hasta que haya luces de la luz de la vela, todas las cuales son denominadas las iluminaciones del fuego, pues ellas provienen de la columna de fuego y del fundamento de fuego y dominan el mundo inferior. Y todo esto es cuando la persona enciende la vela antes de que Israel concluye el servicio de la santidad, Kedushá. La Malhut es denominada columna de luz y los poderes en la luz de la vela son dinim, juicios. Por lo tanto, no tienen el poder de activar los juicios antes que se encienda la vela. 259. Sin embargo, si él espera hasta que concluya el servicio de Kedushá, santidad, entonces aquellos malvados en el infierno justifican el juicio del Creador sobre ellos y ellos guardan o cumplen para esa persona todas las bendiciones que la congregación pronuncia. Aquí está la cita de la bendición. Dios te dará del rocío del cielo y bendito sea en la ciudad y bendito seas en el campo. Porque al pronunciar el servicio de la santidad, ellos extienden una gran iluminación mediante la cual ellos se libran del juicio del infierno. Y como los malvados en el infierno lo ven eso, se lamentan, se arrepienten por sus malas obras y justifican el juicio del Creador sobre ellos, sobre sí mismos. Sobre ellos, es decir, que ellos son merecedores de sus castigos. Y puesto que el hombre provocó que ellos justificaran sus juicios y santificaran el nombre del Creador, todas esas bendiciones que dijo la congregación al final de Shabbat se guardan
se realizan con respecto a esa persona. 260. Bienaventurado aquel que piensa en el pobre. El Señor le salvará en el día del mal. Debería haber dicho en un mal día, ya que ¿a qué se refiere en el día del mal? Se refiere al día cuando el mal domina, viene a tomar su alma. Sigue la cita: bienaventurado aquel que piensa en el pobre. El pobre es aquel que está gravemente enfermo. Él sabiamente lo cura de sus pecados ante el Creador. Un día es uno en que el din, juicio, se encuentra en el mundo y él es sabiamente librado de él. Como está escrito, el Señor le salvará en el día del mal. Es decir, en el día que el din, juicio, sea entregado a ese mal para dominar al mundo, en ese día el Señor le salvará. Debería haber escrito, el Señor le salvará en el día del mal. ¿Por qué dice en el día del mal, lo cual es forma femenina en hebreo? Sino que en el texto alude a la dominación de la clipá, la cáscara, que se llama mal, que toma el alma del hombre. Y aquel que piensa en el pobre es el que habla al enfermo para que se arrepienta. Por esto, de ahí que el Creador lo libera del dominio de la cáscara, la clipa, que se llama mal. Y el Zohar lo trata aquí porque dice que ellos se dañan a sí mismos, se hacen daño a sí mismos. Por lo tanto, ofrece un consejo que piense en el pobre, persuadir al enfermo que se arrepienta y el Creador le curará. Y a cambio, el Creador le librará del día del mal que Él le provocó a su alma. Otra interpretación, otra explicación, es un día en que hay din, juicio en el mundo. Y él sabiamente escapa de ello, es decir, que incluso si el día de juicio se encuentra en todo el mundo, el Creador aún lo librará como recompensa por hacer sabiamente que el enfermo se arrepintiera. Porque un día de mal es un día cuando el din, juicio, ya se le haya entregado al encargado, que se llama mala, para dominar el mundo. Y aún así, aquel que piensa en los enfermos para que se arrepientan, el Creador les librará de aquel mal. Y la diferencia entre estas dos interpretaciones es que la primera interpretación se relaciona solamente al individuo que se hizo daño a sí mismo, y la segunda interpretación se relaciona también al mal que fue sentenciado para el mundo entero, y que entonces el Creador le librará por el mérito de aquella mitzvah. Rav. Bueno, con esto hemos acabado esta parte. ¿Qué tenemos más en el Zohar? Más tenemos esclarecimiento de todas las 14 mitzvot y cómo se dividen en Rav. Eso todavía tiene que ver con la introducción del Zohar. Bueno, eso ya lo vamos a leer mañana. ¿Qué tenemos hoy? Tenemos extractos selectos sobre el trabajo en ascensos y descensos. Adelante. ¿Empiezo a leer o vamos a hacer una canción? Rav, canción, seguro. Bueno, canción y después seguimos. The shadow often shakens, but then the heart awakens. It yearns and grows and longs to be concealed beneath your wings. Une rivière coule du jardin d'Éden et fend le cœur de pierre. Comme de l'eau douce, goutte à goutte, illumine les barrières.
ואין מקום פנוי ממך, כולנו ניצבים מולך, נבעיר את השלהבת ביראה ובשמחה, ואין מקום פנוי ממך, כולנו ניצבים מולך, נבעיר את השלהבת ביראה ובשמחה. Стрела пронзает сердце, тьма уступает место, и светолуч благим теплом растапливает лед. אחד אני יודע, גם מרחוק שומע, שפתיים מעלות תפילה, אזעקה אהבה, ואין מקום פנוי ממך, כולנו ניצבים מולך, נבעיר את השלהבת ביראה ובשמחה, ואין מקום פנוי ממך, כולנו ניצבים מולך, נבעיר את השלהבת ביראה ובשמחה, ואין מקום פנוי ממך, כולנו ניצבים מולך, נבעיר את השלהבת ביראה ובשמחה, ואין מקום פנוי ממך, כולנו ניצבים מולך, נבעיר את השלהבת